Hola, muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tomar un tema que se refiere a transferencias, específicamente a técnicas de soldeo de avances sugeridas para el proceso MICMAC. Aquí hago una situación muy puntual que estas técnicas son preferentemente para el proceso MICMAC. Para el proceso TIC más adelante las estaremos viendo. Pues bien, iniciemos. La primera técnica que tenemos aquí a la vista es una técnica que le llamamos zigzag. Es una técnica la cual su proceso requiere mucha habilidad para poder realizarla, puesto que es una técnica muy fina, de una calidad perfecta para cordones sumamente muy delgados. Aquí, cuando terminamos un cordón con esa técnica y o un filete, vemos como si fuera un gusano rayado. Entonces es para cordones sumamente muy angostos, ¿verdad? Luego pasamos a una más que le llamamos puente y o trapecio, que esa también igual también ya la conocen ustedes. Las han llevado en otros cursos ya anteriormente. Esta técnica de puente y o trapecio la usamos preferentemente para filetes en 3G, para, filetes muy robustos, materiales muy robustos, arriba de 3 cuartos o 1 pulgada. En este acabado vamos a visualizar como si fuera una trenza perfectamente bien definida y un acabado excelente. Aquí el inconveniente es que pues no tiene mucha penetración, ¿verdad? Pero vamos, es usada comúnmente. Luego pasamos a una técnica que es la de ochos. Esa técnica es muy noble, puesto que nos permite ir eh, rectificando cada uno de los filetes durante el proceso, ¿verdad? Esta técnica la utilizamos para hacer cordones muy anchos, no altos, sino simplemente nada más anchos, porque son filetes para uniones que tienen la separación de raíz más de 1/8. Entonces ahí requerimos ese tipo de técnica. Y finalmente pasamos a una técnica que la llamamos media luna. Esta media luna es una técnica muy noble, muy amigable prácticamente para todos los procesos. Y sobre todo que es muy fácil de utilizarla, ¿verdad? Esta media luna la utilizamos prácticamente para pues 1, 2, 3 y 4G, que son las posiciones. Esta técnica también tiene un acabado excelente y una penetración promedio o medio precisamente, ¿verdad? Entonces estas técnicas las estamos sugiriendo para el proceso, como nos dice aquí, MICMAC. Para el proceso TIC ya estaremos viéndolas, repito, un poquito más adelante. Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Aquí vamos a ver las características donde vamos a hablar de la inductancia. La inductancia es el pase de corriente por un conductor. En este caso tenemos aquí lo que es el material de aporte, que es el alambre para el proceso de microalambre. Aquí debemos de tener mucho cuidado y mucha atención en la altura de la antorcha hacia el material, puesto que en esto va a consistir de que nuestro arco eléctrico sea muy estable. En este arco estable nos vamos a encontrar también que va acompañado de un campo magnético. Este campo magnético lo van a encontrar que empieza a oscilar o a bailar el arco eléctrico, que se vuelve inestable.
Esta situación la van a encontrar un poquito más en el proceso TIC, no en el microalambre, pero igual aparece en microalambre. Este fenómeno lo vamos a corregir de una manera muy fácil, simplemente es cambiar de posición de izquierda a derecha o derecha a izquierda lo que es la masa, lo que es la tierra, y con eso podemos corregir el arco eléctrico. Vemos aquí la altura del material de aporte y eso va a consistir en que tengamos un buen filete, un filete con demasiada penetración, que inclusive podemos encontrar hasta socavación, que es la periferia o el perímetro del cordón. Y en esta otra ocasión encontramos aquí que el material de aporte o la antorcha está fuera de dimensiones, está muy alto, y entonces quiere decir que vamos a encontrar este acabado. Simplemente nada más estamos amontonando material y su penetración va a ser muy pobre. ¿Ok? Luego hablamos del stick out. Significa que el stick out es la altura del material de aporte, ¿sí? Que aquí nos dice que estamos hablando de 10 a 20 milímetros. Aquí yo recomiendo, según la práctica y la experiencia, de que con 10 milímetros es más que suficiente para no caer en el problema de que vayamos a tener un arco muy inestable, ¿verdad? Entonces, esta altura debemos de cuidarla. Aquí ya empezamos a ver la posición de la antorcha. Si yo inclino mi antorcha hacia alguno de los costados, voy a perder el baño de protección de gas. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Hablamos de 10 milímetros, con esto estamos hablando prácticamente un centímetro o centímetro y medio. Bien, pasamos a la siguiente. Aquí el tema es la transferencia con y sin cortocircuito. Hay módulos de transferencia. El primero que vamos a encontrar aquí nos dice transferencia por cortocircuito. En este caso el voltaje y amperaje están en su valor más bajo. Esta técnica se utiliza con alambres de pequeño diámetro para soldar placas de pase de raíz sumamente muy delgadas. Luego vamos a encontrar la soldadura por transferencia globular. El alambre se funde y los glóbulos caen en el chorro. Esta técnica es apropiada para soldar placas gruesas y de capas de relleno. ¿Sí? O sea, aquí hay mucho aporte. Aquí vamos a ver la penetración, que es muy robusta. No así en el cortocircuito, que la penetración es bastante considerable, muy buena, ¿sí? Luego encontramos una tercera más, que es transferencia por spray. Aquí lo tenemos. En este caso el voltaje y amperaje se incrementa. O sea, estamos usando el voltaje muy altos, pero sí tenemos que hacerlo única y exclusivamente para materiales muy robustos. Hace un momento acabo de comentar, materiales robustos, hablamos de placas de 3/4 a 1 pulgada. ¿Estamos? Bien, pasemos al siguiente. Igual, aquí nos dice las condiciones, y para el proceso MICMAC, pues estamos hablando de gases, por ejemplo, CO2 y con una mezcla de helio de un 95,5%, para poder de alguna manera tener una atmósfera para cuidar la contaminación del baño de fusión. Aquí vemos ya con estas imágenes donde tenemos mayor penetración, ¿sí? Lo que es el proceso de
cortocircuito, lobular y por spray. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver el tema de dirección de soldeo. Anteriormente habíamos dicho soldados a la izquierda, empezamos de derecha a izquierda, soldar hacia la derecha, tenemos que empezar de izquierda a derecha. Pues aquí con estas imágenes, pues nos dice todo, ¿no? Que cuando vayamos a soldar de derecha a izquierda, tenemos una penetración, pues vamos, muy superficial para uniones soldables de espesores pequeños. Estamos hablando de un octavo aproximadamente, un cuarto podría hacerse. Y tenemos soldar de izquierda a derecha, aquí tenemos mayor penetración, aquí son para materiales más robustos, donde no vayamos a tener el problema de socavación. Socavación es que yo fundo el material del costado del cordón. Eso es un defecto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la penetración. La penetración pues está, vamos, corrida hacia los costados y la penetración es poca para materiales delgados. Cuando yo soldo de una forma vertical, que es la mejor, sí, pues vamos a tener esta penetración. Si yo soldo de izquierda a derecha, pues vamos a tener una penetración mayor. Aquí estos ángulos que vemos de la antorcha, pues estamos hablando de unos 10-15 grados máximo. Entonces tenemos que tener una visión perfectamente muy cómoda para poder realizar este tipo de soldeos. Aquí nos dice pues ya las cualidades, ¿no? De alguna otra manera, que soldar de derecha a izquierda vamos a tener que mayor velocidad, excelentes cordones, menor penetración, ideal para chapas finas, cordones de raíz de poco espesor. Y de izquierda a derecha vamos a tener cordones mucho más robustos. Aquí dice abultados. Yo aquí hago una referencia. Lo que me dice la literatura dice abultado. Abultado, no comparto esto, ¿verdad? Hablamos de ancho, de espesores, sí, pero no de abultados. Porque el abultado, pues después de cierta altura, esos cordones, la verdad, ya no hacen ningún trabajo mecánico en la unión. Los aspectos, como son muy robustos, a lo mejor ahí la estética de los cordones no es muy adecuada, pero pues aquí está implícito mucho la habilidad del soldador. Ok, bien, vamos a pasar a la siguiente. Sí, y por aquí les voy a dejar alrededor de 24, 25 tutoriales donde ustedes van a identificar el proceso. Desafortunadamente ahorita la situación en la que estamos por la pandemia, no podemos hacer la práctica, pero ya prontamente, yo creo que escasamente 15 días, ya nos estemos viendo con mucho gusto en el taller y pues vamos a regresar a la práctica al 100%. Afortunadamente tenemos por ahí en el taller que es de ustedes, tenemos una capacidad instalada donde pues existe un equipo para cada uno de ustedes. Y vamos a dar un pequeño repaso lo que es la antorcha del proceso de microalambre, ¿verdad? Entonces, esta atmósfera la vamos a controlar con gas, que el que vamos a ocupar ya sea CO2 o argón. En el caso de hacer usar el carbón, vamos a utilizar CO2, ¿verdad? Podemos utilizar argón, pero pues el precio simplemente pues al doble, ¿verdad? Y le va a ser un desperdicio. Entonces eso lo vamos a ocupar por ahí. Entonces son videos tutoriales que los van a encontrar ustedes en YouTube, y aquí están las ligas para que ustedes en su tiempo disponible pues se pongan a revisarlos detenidamente, ¿verdad?
Luego tenemos otros tutoriales para el proceso para TIC, donde ya vamos a encontrar un material de aporte, ¿verdad? Igual aquí tenemos la atmósfera. Esa atmósfera la vamos a tener con un gas protector. Aquí sí, preferentemente vamos a trabajar con argón o una mezcla de argón con CO2, ¿verdad? Pero recuerdo, el argón es un poquito más caro, ¿no? Si vamos a trabajar con acero al carbón, pues la verdad, yo recomiendo que sigamos trabajando con CO2. Igual aquí están los tutoriales, perdón, me regreso a esta presentación a la anterior, donde ustedes van a encontrar algunos tutoriales que son animados. ¿Me explicó? Y otros que son obviamente pues ya en la práctica. Y adicional a esto, pues aquí tenemos algunos tutoriales, aquí les hago una mención, donde están en otro idioma, parece que están en inglés y hay otro por ahí anterior a este que está en japonés. Pero vamos, lo que nomás nos interesa es el proceso, ¿no? Entonces, simplemente el ver cuáles son las diferencias técnicas y diferentes tipos de prácticas, ¿verdad? Entonces, pues les encargo de favor que se den su tiempo y vean ustedes estos tutoriales porque les va a servir mucho para cuando lleguemos a práctica, pues ya traigamos ahí conocimientos previos. Les agradezco mucho su atención y estamos viéndonos prontamente en otro tutorial. Muchas gracias.